Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Bueno, Carlos, yo creo que ya podemos descobillar a la gente cuál es esta aslajá, esta reuscida que hemos trucho hoy aquí a trabar este interview en juntos. Y es que Carlos a punto quitó al mundo un libro intitulado Ladino on the Internet, Separat 4. Bueno, Carlos, con acabó por esto, por lo que cabe decir que como Javier y amigo, yo sé que hiciste un gran esfuerzo, laborando mucho para quitar este libro de jazz, de mucha calidad, y sobre un sujeto que seguro de ainda no teníamos sentido en la comunidad latinohablante. Así que yo creo que vamos a darle a este interview el mismo Bishem, ¿no? La misma estructura que tú dices al cuerpo del libro, ¿sí? Ama, Ujú. la primera demanda es si nos puedes contar un poquitico de la chiquez tuya. No, 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 seguro es una chacalla que me estoy burlando. Ahora sí, vos puedes contar un poquitico de las ideas más importantes de este libro, ¿no? De dónde paran de este libro, de qué el Internet y más que todo, ¿cuál es este concepto, esta idea de Sefarad 4? Ujú. Merci mucho, caro Alejandro. Y dunque, este libro, Ladino on the Internet, Sefarad 4, es el primer libro completo y crítico en lo que toca a la revitalización digital del latino en el siglo XXI. Y dunque, por esta razón es tan importante. La más grande parte de la literatura en lo que toca al ladino, literatura académica, metía tino al facto que el ladino se hablaba aquí, allá, en la diáspora física y en lo que toca al Internet, lo trataba como si era un suplemento del ladino que se hablaba en territorios físicos. Y dunque hay más que todo algún artículo en lo que toca a ladino comunidad, que ya años y años que se está desarrollando desde 1999. Y alguno escribió un poquitico sobre algún grupo de Sheikh Rashidaf, por ejemplo. Yo propio escribí el artículo de 2021 y que está basado también en un artículo de Hell de 2010. Mas nunca ningunos escribieron un libro sobre ladino en el Internet desde el empecillo, desde Ladino Comunidad, fin a la web 3.0 de manera sistemática. Y dunque, ¿de qué hablamos de Sefarad 4? En su obra, Max Weinreich hablaba de Ashkenaz y de las partes de Ashkenaz, y en base a esto, él divisó Sefarad en tres partes. Sefarad 1, que es cuando los judíos de India estaban en la península, antes de la expulsión. Sefarad 2, que es entre 1492 y la mitad del siglo XX, cuando el ladino se desarrolla como lengua diaspórica vernacular coterritorial. Esto quiere decir que los ladinohablantes moraban en juntos en el este del Mediterráneo, en la vecina del Mediterráneo. Y después viene Sefarad 3, que es desde 1950 más o menos, y es la diáspora global del ladino. Y aunque ya es una lengua diaspórica vernacular más post-coterritorial, donde la gente está un poquitico en todo el ola. Y yo hablo ahora de Sefarad 4 porque es una nueva etapa, una nueva parte de la diáspora sefaradí, ande el ladino se desvelopa como cibervernacular y ciberpostvernacular, y hay una cibercoinización del ladino, que quiere decir que traverso el Internet hay nuevas influencias lingüísticas, por ejemplo, del inglés y del español en el ladino, que no iban a afitar si el ladino iba a continuar a ser una lengua diaspórica territorial. Y dunque, por esta razón, cale hablar ahora de Sefarad 4 como una nueva parte de esta diáspora y adentro Sefarad 4 el desvelopamiento del ladino como una nueva etapa también. Ujú. Entonces es por esto que dijiste, ¿no? Estas cuatro partes de Sefarad que decidites de meter en tu libro mismo este mismo Bishem, ¿no? Esta misma estructura. Sí, dunque Max Van Reich tenía hablado de tres etapas y yo pensé de mí para mí que traverso el Internet lo que tiene acontecido en los de al cabo 24, 25 años justifica hablar de una nueva etapa porque el ladino tiene trocado para siempre traverso el Internet.
Ujú, ujú. Ya entendí, tiene senso. Entonces, en qué modo de plataformas topamos? Sí, dunque el libro lo espartí en tres partes, web 1.0, 2.0 y 3.0. Y esto es en lo que toca a cómo la web se tiene desvelopado en los al cabo 25 años, desde las primeras web donde solamente podíamos meldar contenido, fin a un modo de web más participativa y multisemiótica, multimodala, la web audiovisual del YouTube, de Shereshitaf y así. Y finalmente la web de 3.0, donde hablamos del metaverso y los tokens, las criptomonedas y así, así. Ujú. Entonces, ¿quién vas a decir que es para quién es este libro? Para cualquier modo de persona que quiere comprender cuál es el latino en el siglo XXI. Esta persona solamente va a tener menester de un libro, Latino de Internet, Sefarad 4. Maravillas. Y ya acabo de manda, Carlos. ¿Dónde podemos topar este libro o mercarlo? Cualquier modo de persona que quiera meldar este libro lo puede hacer de baldes, está en inglés y lo vas a accesar en el atadillo que metimos en bajo del filmo. Ahí podés buscar y meldar el PDF. Son las 300 páginas del libro de baldes.